Además, vienen a anunciarnos una nueva política. Sí, sí, hay que hacer una nueva política. Ya la vieja política de usar la pobreza de la gente para, ¿no? Para que te siga, para hacer tu clientela electoral, ya. Autonomía, construcción de ciudadanos. ¿La nueva política es el nepotismo sin recato alguno? No, la nueva política no es nepotismo. ¿Llevar a hijos, primos, tíos a diputaciones, municipios, notarías no es la nueva política? No, digamos, no es que así se defina la nueva política, pero finalmente puede haber hijos, esposas, sobrinas y tal, pues que también tienen derechos políticos. Entonces, finalmente que la ciudadanía sea la que defina. ¿Esto no le parece dantesco? No, me parece que todos tenemos derechos políticos independientemente de las familias y, bueno, la ciudadanía dirá. ¿La nueva política es la solicitud de cuotas para lograr contrataciones públicas a modo? Por supuesto que no, esa es la vieja política. ¿La nueva política es creación de empresas con prestanombres? No, esa es la vieja política. ¿La nueva política Lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia, interfobia, aserfobia. Muchos términos y se pueden englobar en LGBTfobia, lo que engloba a los colectivos que sufren discriminación, rechazo, intimidación o actos de odio dentro de lo que es la diversidad sexual y de géneros. En México, esta minoría tiene derechos a los cuales difícilmente puede acceder, como la adopción homoparental que solo se da en ciertos estados, y aunque el matrimonio igualitario es legal en los 32 estados del país, los actos de odio son bastantes. Las burlas y los comentarios de desprecio aún existen, tratando a las personas pertenecientes a la comunidad sin respeto, como si no fueran humanos y no lo merecieran. En la actualidad, entre los jóvenes esta situación ha ido cambiando y los actos de odio o burlas se dan en menos cifras, aunque se espera que en algún día puedan ser cifras nulas. Pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, o heterosexuales, las personas merecen respeto. Merecen el derecho a vivir una vida digna en la cual sean respetados a pesar de sus preferencias de género. Se debe de parar la burla o comentarios transfóbicos, lesbofóbicos, homofóbicos, bifóbicos o que dañen a la comunidad. Dar más visibilidad a este tema y mostrarlo en los medios de comunicación tradicionales para que se comience a normalizar el que también pueden tener oportunidades de empleo en estos trabajos, para hacerles visibles. Y aunque por mucho que hayan vivido en la sombra, deben de ser aceptados y deberían poder vivir sus relaciones amorosas o sexuales de manera libre y sin miedo. Buenas tardes, esto es Las Noticias por el Sol, yo soy Sofía Ali, bienvenidos. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, salió de prisión la noche del día de ayer. El martes por la mañana, Lozoya obtuvo una revisión a su medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue sustituida por una que le permitirá salir a la calle. El exdirector seguirá su proceso en libertad condicional bajo una serie de objeciones como el uso de brazalete, el retiro de su pasaporte por lo cual no podrá salir del país y tendrá la obligación de firmar periódicamente. Esta medida sí le permitirá viajar dentro del mismo país. En punto de las 7:39 de la noche del día de ayer, Emilio Lozoya abandonó el Centro de Reinserción Social a bordo de una camioneta, cubierto por un cubrebocas y una pequeña bolsa de plástico. El exdirector se encontraba privado de su libertad desde el pasado 3 de noviembre de 2021 por el caso Odebrecht. Dicha empresa brasileña le pagó cantidades millonarias a cambio de beneficios. Lozoya se mantuvo evadiendo la ley por varios meses hasta que fue detenido en Málaga, España, en febrero del 2020, lugar en donde fue extraditado a México 5 meses después para su proceso penal. Se mantuvo en prisión por un total de 2 años, 3 meses y 17 días hasta su salida el día de ayer. A través de un comunicado compartido en su red social X, la senadora Patricia Mercado anunció su renuncia como coordinadora de campaña del candidato a la presidencia de México de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez.
En dicho texto, la senadora detalla que su renuncia es debido a que hay decisiones del partido que le son ajenas y que ella no puede ser quien las defienda. Aseguró que el candidato de Movimiento Ciudadano cuenta con todos los insumos para salir a hacer propuestas correctas con base a la plataforma electoral y programas de gobierno que construyeron en colectivo por 2 años. En el mismo anuncio declaró que también dejará la función como vocera de campaña. Este anuncio se pronuncia solo un día después de que la dirigencia de Movimiento Ciudadano anunciara a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Alejandra Barrales, ex senadora del PRD, como seleccionadas para contender por el Senado de la República en la fórmula que le corresponde a la Ciudad de México. Por su parte, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, agradeció a la senadora Patricia Mercado por haberla acompañado pese a que la calificó como una política íntegra, sensata y ejemplar. Maínez agregó que lo nuevo debe tener una actitud tolerante con la diversidad de opiniones y la capacidad para dialogarlas. El Instituto Politécnico Nacional ha iniciado con la producción del pigmentador indeleble que se usará en el próximo proceso electoral 2024. Se estima la realización de 350,000 aplicadores de tipo plumón con el que se le pigmentará los pulgares a los ciudadanos que acudan a votar el próximo 2 de junio. Dichos aplicadores contarán con candados de seguridad específicos con la finalidad de que ninguna persona pueda votar 2 veces en la jornada electoral. Cada rotulador contendrá 15 mililitros de tinta y estará rotulado con instrucciones de uso junto a los logotipos del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional Electoral y de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Además, contendrán una pequeña cinta que solo puede ser abierta el día de la elección. Es importante señalar que estos aplicadores están hechos con biocida, por lo cual el líquido no puede ser transmisor del virus SARS-CoV-2 o alguna variante de este. Un líder indígena de la zona norte de San Cristóbal de las Casas fue ejecutado a tiros por sicarios que le dispararon desde un auto en movimiento. Juan N., alias El Fallo, identificado como presunto líder de la pandilla de los motonetos, los Vans, quedó tendido sin vida junto a su camioneta gris. El hombre fue asesinado en la colonia Bosques del Pedregal y, de acuerdo a los testigos, bajaba de su camioneta que había estacionado cuando sicarios desde otro vehículo se le emparejaron y le dispararon a quemarropa. Esto a un costado del parque infantil. El Fallo contaba con un historial delictivo. Fue detenido por la Fiscalía del Estado de Chiapas en el año 2021 por presunto homicidio calificado cometido en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Además, en el año 2018 lideró un retorno en la colonia La Libertad, antes Santa Catarina, dejando numerosos heridos por un enfrentamiento. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 18 de septiembre del año 2013, El Fallo fue detenido por robo de bolsas de alimento para pollos. Tras su asesinato, grupos de motonetos se movilizaron para dar con el paradero de los responsables. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien era considerado por Estados Unidos como un aliado crucial contra las drogas, fue llevado a juicio por las mismas autoridades estadounidenses, pues lo acusan de gobernar su nación como un narcoestado, al recolectar millones de dólares de violentos cárteles para financiar su ascenso al poder. Casi 2 años después de su detención y extradición a Estados Unidos, Hernández compareció ante un tribunal federal de Manhattan por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas. Asimismo, se eligió un jurado y las declaraciones iniciales están previstas para hoy miércoles, en un juicio que el juez P. Kevin Castle prevé que durará entre 2 y 3 semanas. Es una estrepitosa caída en desgracia para un dirigente político a quien gobiernos, tanto demócratas como republicanos, consideraban un aliado en la lucha contra el narcotráfico y para ayudar a detener las olas de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
De acuerdo con las acusaciones hechas por las autoridades federales, durante casi 2 décadas, Hernández obtuvo ganancias del comercio de cientos de toneladas de cocaína introducidas en Estados Unidos y en ocasiones incluso colaboró con el poderoso cártel mexicano de Sinaloa. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. Hola, muy buenas tardes, yo soy Sofía Ali, está conmigo mi compañero Mario Paniagua y el día de hoy hablaremos sobre el maltrato a animales salvajes. Anteriormente ya he hablado sobre el maltrato a animales domésticos. Hola, muy buenas tardes Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? ¿Cómo sigues? Pues ya mejor de la voz, ya se me escucha mejor. Este tema es un poco controversial, puesto que hay gente que vive por los animales salvajes y hay otros que solamente viven para proteger a los animales domésticos. ¿Tú qué opinas sobre esta situación? Bueno, el tráfico de fauna salvaje está mal visto por donde lo vea. Sobre todo porque tenemos que proteger los ecosistemas. Se nos olvida que los ecosistemas tienen un equilibrio propio, ¿no? Y que todos dependemos de ello. Así es, recordemos que pues la fauna silvestre es el conjunto de animales que habitan en una región geográfica ya determinada y que pues forman cierta pirámide o cierto depredador, presa y forman parte de la fauna de la región. Ya hemos hablado, por ejemplo, hemos dado noticias de que en Cauquel se han visto coyotes o como en los tramos del Tren Maya muchos animales salieron una vez que vieron sus lugares invadidos y cómo la gente intentaba cazarlos, cómo la gente les llevaba comida, cómo la gente los cuidaba como si fueran animales domésticos, lo cual es un grave error, lo cual pone en riesgo la vida de estos animales porque no podemos acostumbrarlos a una vida de la cual no provienen, de la cual su instinto no va a ello. Sí, bueno, es un tema como espinoso, ¿no? Porque la fauna en realidad, o sea, tenemos animales domésticos, ¿no? Pero también los animales domésticos muchas veces sufren maltrato o abandono. Sí. Y ahí hace falta mucha concientización social en sí, ¿no? Y bueno, también hay, dentro de esto también hay falta concientizar también a la misma población de que también sus mascotas las humanizan, ¿no?
Entonces también ese es maltrato, también incurren en un maltrato dentro de esto, ¿no? Muchas veces que a los perros les ponen botas, calcetines, los visten y están, en realidad también es un maltrato, te lo puede decir cualquier entrenador, ¿no? Pero bueno, ya dentro de la fauna salvaje podemos encontrar casos muy controversiales, por ejemplo de laboratorios, ¿no? Encontramos casos emblemáticos desde el mono que se mandó a la luna hasta hoy en día las industrias de la moda y el vestido, del tabaco y un largo del maquillaje y un largo etcétera, que siguen experimentando con animales o se siguen extrayendo las pieles, etcétera, y nadie voltea para ese lado, ¿no? Entonces se piensa, por ejemplo, nada más en el tráfico de animales salvajes como que se tienen en las casas, ¿no? Pero muchas veces no se voltea a ver hacia allá, o también se normaliza, ¿no? Y en realidad hay una gran cantidad de estos animales que acaban en los centros de experimentación y bueno, decimos, no veo más que a una pequeña parte protestando por ello, ¿no? O de que también vivimos en un país en el que es un lujo, sobre todo en el norte, ¿no? De que presumen mucho sus botas, por ejemplo, pueden ser de avestruz, de cocodrilo o de ciertas especies que están en peligro y que cuestan carísimas, pero bueno, esto pues en realidad es estos como lujos ostentosos que aparte son innecesarios, ¿no? Y bueno, mucho más allá de eso, pues vivimos en uno de los países con más biodiversidad y uno de los países en el que más se extraen especies en peligro de extinción. Aquí, por ejemplo, en Yucatán, en Campeche, hay varios controles, pero se sigue extrayendo fauna que va a parar a muchísimos países, ¿no? Sobre todo a China, estaba leyendo, ¿no? Que muchos de estos animales van a acabar en remedios cuasi mágicos o de estos productos milagro para impotencia sexual, para enamorar a alguien, o un poco hilando lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? Pero van a acabar convertidos en polvo o en algún menjurje, para algún producto milagro en la China, o simplemente para ser exhibidos como un trofeo, que son como un animal exótico para alguien que tiene dinero, ¿no? Así es, también recordemos recientemente el caso del quetzal que apareció en Ciudad de México, que nadie sabe de dónde venía, nadie sabe cómo es que llegó a estar en las calles, y todos se piensan que pues sí, fue víctima de la venta ilegal de animales, que se habrá escapado, y como es algo ilegal, pues no pudo reclamarlo. Y recordemos que estos animales, cuando vienen de la venta ilegal, pues valen mucho, son demasiado costosos y se terminan presumiendo en los patios de las casas. Tenemos una creadora de contenido que mostró a sus jirafas justo después del caso de Benito. Entonces tenemos todas estas situaciones que entran a flote, porque tener animales salvajes es una responsabilidad, pero que también representa peligro para las personas que los tienen, y representan peligro para los mismos animales, porque se les quita el hábitat, se les quita todo lo que tienen, y su instinto natural siempre va a seguir ahí. Recorremos el caso del que hablábamos la otra vez de Franco Cuesta, creador de contenido también, que fue pues lastimado por uno de los animales que tiene en su santuario. Entonces muestra cómo los animales viven para ser animales, viven con sus mismos instintos naturales, con sus mismos instintos, se defienden y creen en todo esto. Entonces esta cuestión de maltrato, así como mencionas también en los laboratorios, es un tema del que casi no se habla. Tenemos pues sí comerciales de esta fundación, de asociación PETA, por ejemplo, que muestra a estos animales y muestra anuncios, y ¿qué es lo que termina haciendo la gente? Burlándose.
crea burlas sobre que pues son anuncios que solamente buscan llamar la atención, o que son anuncios que satanizan una industria, y pues la verdad es que esta industria no muestra por completo toda esta parte de maltrato, de experimentación y de todo, aunque en la actualidad ya se ha normalizado un poco más el tener productos no testeados en animales, el tener productos pues que sean veganos o libres de crueldad animal, que la libertad de crueldad animal no significa que no van a experimentar en animales, significa que en la mayoría de los casos los productos van a ser pues testeados de maneras salubres o más lindas para estos animales sin que se dañen tanto. Sí, vivimos en una sociedad hipócrita, ¿no? Muchas veces incluso no caemos en la cuenta de que podemos estar hablando de estos temas, pero al mismo tiempo podemos estar sentados en piel, en productos de piel. Y también estamos acostumbrados a verlos como lujo, ¿no? O sea, no podemos quitar la lupa de ello, ¿no? Estoy echando la memoria para atrás, ¿no? Entonces, pues pienso, por ejemplo, en Filipo II, ¿no? El papá de Alejandro Magno, ¿no? Y su esposa, que tenían ya ellos mismos ellos coleccionaban especies exóticas, ¿no? Entonces se le consideraba como de los primeros zoológicos o colecciones privadas de animales salvajes que hubo en el mundo. Entonces lo tenían, ¿por qué no? Una, porque tenían los recursos. Dos, era un capricho. Y esto tú lo puedes ver replicado hasta la fecha, ¿no? Lo puedes ver mucho en la sociedad estadounidense, ¿no? Que es el país que tiene mayor fauna salvaje de manera ilegal, es decir, en sus casas, es la sociedad estadounidense, ¿no? Que han acabado con la mayoría de felinos del África, por ejemplo, que están en peligro de extinción, pero entonces tú ves que hay mayor cantidad de felinos en cautiverio en Estados Unidos que libres por el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Entonces es una contradicción terrible, ¿no? Simplemente porque pueden darse el lujo de tenerlos en cautiverio, porque pueden pagarlo, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver el nivel de contradicción y de enfermedad que puede tener el ser humano, ¿no? O este animal que somos, y porque pues, lo somos, ¿no? También, ¿no? Somos una especie más. Y lo que te comentaba, por ejemplo, del rey Filipo, pues tú lo puedes ver en narcotraficantes, ¿no? O sea, estaba pensando yo en el caso no recuerdo el narcotraficante, pero se dio el caso hace unos años de un narco en el norte del país, que al ser apresado le encontraron su zoológico privado en casa. Entonces el gobierno estaba viendo qué hacer con sus animales y empezaron a decir pues que los iban a distribuir en distintos zoológicos, y muchos zoológicos no los recibían. Era toda una serie de legislaciones del por qué, quién. Muchos animales se acabaron muriendo, ¿no? No quisieron recibirlos, estaban mal cuidados, se enfermaron, algunos sirvieron para alimentar a otras especies, ¿no? Entonces te habla también de un descuido completo y incluso de las instituciones, ¿no? Y bueno, te puede hablar también de por qué quieres una especie en peligro de extinción o un animal salvaje, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué encontramos constantemente en las noticias que se escapó una boa, ¿no? Porque es tiro por viaje, ¿no? Encontramos esa noticia. No solo aquí, también en la Ciudad de México se han encontrado boas, serpientes de cascabel, monos capuchinos, zorros, lobos, o sea, entonces dices, ¿qué demonios pasa, ¿no? En fin.
Y por ejemplo, esto que mencionas, hemos visto también como los monos son muy atacados últimamente, son los animales que más maltrato sufren porque los tratan como bebés. Esta parte de que humanizan a los animales, los monos son animales salvajes, no son animales domésticos, pero buscan tratarlos como bebés, de que les ponen ropa, los crían, los educan, los sientan en la mesa donde comen los humanos. Entonces todas estas situaciones no se deberían de dar y tristemente lo hemos normalizado. Se ve en las películas, en las series e incluso hay personas que muestran su día a día con videos con estos animales que no deberían de estar pues en cautiverio y que terminan siendo víctimas pues de la venta ilegal, del maltrato. Y algunas causas del maltrato animal pueden ser pues el hecho de que las personas sufran algún tipo de maltrato en la infancia y que no lo gestionen de manera correcta o de manera adecuada. También pues están las personas que creen que los animales son inferiores y que por lo tanto no merecen un respeto digno. También la carencia de educación, el no saberlo. Por ejemplo, aquí en Mérida tenemos esta situación que pasa con las zarigüeyas, en donde las apedrean solamente por el hecho de que son feas según la sociedad. Creen que les van a contagiar rabia o que tienen garrapatas, cuando pues estos animales, estos marsupiales protegen demasiado la fauna de Mérida, o de Yucatán más bien. También pues se cree que los animales son para presumir. Ataques de ira puede ser como pues la descarga de la frustración. Y también se tiene la creencia de que la venta de animales es un negocio y por lo tanto pues va a haber personas para comprar este tipo de animales. Sí, estaba leyendo que es el tercer negocio más lucrativo del mundo, ¿no? Siendo un tráfico, o sea que es prohibido, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en por qué ha llevado, por ejemplo, a la casi extinción de los elefantes, ¿no? Entonces es simplemente por el marfil, ¿no? O que llevó a la extinción de los narvales, ¿no? Que también es por el marfil, ¿no? Me quedé pensando también porque quería recordar, ¿no? Que estaba como el caso de Pablo Escobar, ¿no? Así como alguien emblemático, ¿no? Así poderoso, narco poderoso, que también cuando es apresado, de hecho hay un libro muy que lo narra, que se llama El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor colombiano, que narra cómo encuentran rinocerontes en las calles, ¿no? Y es porque se escapan cuando Pablo Escobar es apresado, escapan de su zoológico privado también, ¿no? Entonces estamos hablando de quién tiene estos animales y imagínate el ego, la soberbia y el poder aparte de los espacios para poder tener este tipo de fauna, ¿no? Para tú poder decir, bueno, yo tengo rinocerontes y yo no sé lo que se me dé la casa, ¿no? Pero también quería como expresar que el tráfico de especies no solo se da como en este tipo de situaciones, ¿no? Sino también pensaba mucho como en el mercado de la comida, ¿no? En Ciudad de México hay un mercado emblemático que es el Mercado San Juan, donde tú puedes conseguir pues al tipo de algunos países orientales, pues puedes conseguir casi cualquier cosa, ¿no? Desde carne de ñu o de león, y como en algunos tianguis, pues los huevos de tortuga, ¿no? Que están muy protegidos, es una especie protegida, ¿no? De la tortuga caguama, etc. Pues sí, y esta situación ha generado pues cierto descontento con algunas personas. Algunas otras dicen que es una exageración y que esto pues no causa gran problema, cuando en realidad sí causa gran problema a la biodiversidad, causa gran problema a la sociedad en la que estamos, en la zona geográfica en la que estamos, porque si las especies se llegan a extinguir, recordemos que pues va a ser catastrófico el resultado. Entonces por eso tenemos que aprender a reconocer el maltrato, denunciar a las autoridades cuando observemos estas conductas y conocer las leyes y a las asociaciones u organizaciones que protejan a los animales
para poder dar una vida digna a estos animales salvajes, a estos animales silvestres, y tratar de estar de la mano con algún biólogo o con algún profesional que sepa el tema para poder saber qué es lo que se tiene que hacer en caso de que te llegues a encontrar con un animal que esté siendo maltratado y que sea silvestre. Sí, porque no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, introducir una especie en otro ecosistema puede acabar con la población de una especie endémica, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo grave. Hay un caso así como muy que casi todos podremos reconocer, que es un capítulo de Los Simpson, ¿no? Cuando Bart Simpson lleva una rana a asteroide. Pero esas cosas suceden, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y son cosas que han sucedido, y se han replicado mucho. En este caso nos da risa, pero son cosas que suceden, siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque se hacen plagas. Entonces tú estás introduciendo una especie que no pertenece a un hábitat, entonces se replica y esa especie puede acabar con toda una población. ¿Por qué? Porque se vuelven, de cierta manera, se vuelven, aparte de plaga, depredadores de la otra, ¿no? Entonces se está rompiendo ya un equilibrio y está rompiendo la cadena alimenticia y el equilibrio que hay dentro de un ecosistema. Así es, recordemos que hace poco se puso de moda el soltar tortugas en ríos o en lagos donde ni siquiera deberían de estar porque se comían a todos los peces, y la sociedad salió a decir que no, que porque las tortugas no deben de estar en cautiverio, deberían de crecer, y las organizaciones, los profesionales insistían en que no debía de ser esta situación, en que deberían de llevarlas a lugares profesionales para que, pues una vez que un animal crece en cautiverio, se va a quedar en cautiverio todo hasta el último de sus días. Entonces no puedes ir por la vida soltando animales, peces, tortugas o no sé, otro tipo de roedor en lugares donde no va, en zonas geográficas donde no va, porque puedes causar un peligro para la sociedad. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Mario. No, muchísimas gracias. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán.
Estamos de regreso en las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. En Mérida se comercializa carne de caballo, la cual se vende en algunas carnicerías y taquerías como carne de res. Presuntamente el propio Juan Carlos Lucero Flores, director del Rastro Municipal, estaría involucrado en el negocio ilegal que engaña a los consumidores. De acuerdo con los datos, el involucrado en este negocio es un hombre conocido como Méndez, quien adquiere a los equinos en los torneos de lazo que se organizan en diferentes puntos del estado. Los adquiere a precios irrisorios, por lo cual se desconoce el estado de salud del equino. En principio, la actividad se comenzó a realizar en un terreno de la colonia Mulsay, ubicada en el poniente de Mérida. Tras las quejas de los propios vecinos por los malos olores derivados de los restos orgánicos de los animales, los inspectores del ayuntamiento clausuraron el lugar y lo pusieron a disposición del rastro municipal por matanza ilegal. El carnicero llegó a un acuerdo con el director del rastro, por lo cual los animales son procesados en el rastro municipal. El 40% de cada animal, unos 100 kilos, se comercializa entre carnicerías y taquerías, por lo cual se obtienen 6,000 pesos por cada caballo. Las demás partes del cuerpo se venden al propio ayuntamiento de Mérida para la alimentación de animales carnívoros. A su vez, las carnicerías se revuelven con carne de res y venden el kilo en 150 pesos, por lo cual obtendrían más del doble del costo. De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, al día se destazan en promedio 30 caballos, por lo cual al día 3 toneladas de carne de caballo se comercializan en diferentes puntos de Mérida y de Yucatán. En taquerías del sur de Mérida se ha detectado la venta de carne de caballo. La carne de equinos no es dañina para la salud. Sin embargo, en el caso de Yucatán, las autoridades de salud tienen prohibida la venta de carne de caballo para el consumo humano. Cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública fueron detenidos y procesados por levantar y extorsionar a un presunto traficante de indocumentados. Los policías fueron detenidos por sus propios compañeros de trabajo tras la orden de aprehensión girada por un juez de control. Durante la audiencia inicial, el juez de control los imputó a proceso judicial al encontrar los elementos suficientes para presumir que tuvieron una participación directa en los hechos que se les acusa. De acuerdo con los datos de prueba en la carpeta de investigación, el jueves pasado los policías detectaron en el puesto de control de Ixcán a una camioneta con 15 indocumentados procedentes de Centroamérica y Sudamérica. Los agentes levantaron al presunto pollero para extorsionarlo. Le pidieron 60,000 pesos en efectivo para dejar pasar al grupo y evitar su detención. Los policías obtuvieron del dinero debido a que dejaron pasar a la camioneta y liberaron al presunto pollero. Sin embargo, kilómetros más adelante, el vehículo fue detenido por patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública debido a que las cámaras de videovigilancia detectaron algo anormal en el actuar de los uniformados. El presunto pollero dijo a los oficiales que minutos antes había pagado a los agentes del retén, por lo cual se abrió la investigación. El sábado pasado se ejecutó la orden de aprehensión. La Secretaría de Seguridad Pública informó que la captura de los oficiales y un civil fue porque estos dejaron su labor en el puesto de control con la finalidad de evitar los presuntos actos de corrupción de los propios agentes policiales, aunque se mintió. En marzo de 2022, de igual manera, en un retén de Santa Cruz, policías de la corporación fueron grabados extorsionando a conductores. De acuerdo con el estudio sobre corrupción del INEGI, la policía es la dependencia señalada por los ciudadanos como la más corrupta, seguida de la Fiscalía del Estado. Un grupo de militantes de Morena lanzaron una petición en la plataforma change.org para expulsar a los chapulines impresentables del PRIAM.
que recién llegaron a las filas del movimiento de la Cuarta Transformación, cuya lista encabeza Rommel Pacheco, abanderado del partido Guinda a la alcaldía de Mérida, con más de 2.372 firmas obtenidas en escasas horas de ser lanzada la petición. Advirtieron que solo personajes como el político yucateco solo contaminan y pudren todo el movimiento por el que ha luchado el presidente Andrés Manuel López Obrador toda su vida. Por ello, pidieron afirmar la plataforma para rechazar a los chapulines que han ingresado a la 4T, entre ellos los que destacan, además del diputado yucateco Rommel Pacheco, Sergio Mayer, Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba y Miguel Carrillo. Pueden ser miembros del partido o candidatos a cargos públicos personas que votaron en contra de las propuestas de este movimiento, que fue en el sentido de beneficiar a la población y o recuperar soberanía mediante los servicios, infraestructura o fianzas nacionales, cuestionaron en su petición. El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, advirtió que en Yucatán o cualquier otra entidad es el PRI quien le hace el trabajo sucio a Morena. En entrevista, el legislador federal sostuvo que ya ha quedado demostrado que son los priistas los que han entregado plazas por embajadas o candidaturas, como fueron los casos de Hidalgo, Sonora y Estado de México, entre otras. Por ello, estimó que en Yucatán ni en ningún otro estado hay trabajo sucio o pactos entre el Movimiento Ciudadano y Morena para beneficiar a los abanderados del partido Guinda. Agregó que es el PRIAN quien tiene que cuidarse entre ellos mismos para no traicionarse, porque además sus alianzas son de intereses de grupo y no por el bien de los ciudadanos. El parlamentario lamentó que la vieja política siga buscando mantenerse en el poder y traicionando a quienes le han dado el voto. Una persona de la tercera edad y discapacitada fue atropellada luego de intentar cruzar la calle sin precaución. Los hechos se dieron alrededor de las 8:30 de la mañana de este miércoles, cuando una persona de 69 años de edad, identificada como Maestro Roshi, transitaba a bordo de su bicicleta de norte a sur sobre la calle 72 del centro de esta ciudad. Al llegar al cruce con la calle 63 y con preferencia a la circulación, no respetó la señal de alto, por lo que terminó atropellado por un vehículo clásico que circulaba de poniente a oriente. Personas que se encontraban cerca del lugar de inmediato auxiliaron al ciclista llamando a los números de emergencia, arribando policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes atendieron al sujeto, el cual presentó dolores en su cuerpo, mientras su bicicleta quedó por debajo del vehículo. El ciclista fue llevado al Hospital Orán para una mejor atención. El lesionado señaló a los oficiales que al llegar a la esquina no pudo frenar a tiempo, ya que tiene una discapacidad en una pierna a causa de la poliomielitis. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. Padres y madres de familia de la Escuela Preescolar Yucatán en Ticul están preocupados y molestos tras la desaparición de la tesorera del programa La Escuela es Nuestra. Y es que no solo es la misteriosa desaparición de la tesorera Gladys CRC lo que tiene consternada a la comunidad educativa, también es el hecho de que estaba a cargo de manejar un fondo de 250,000 pesos destinados al beneficio de la institución. El dinero fue depositado a la cuenta de la tesorera por los servidores de la nación desde noviembre pasado, pero sigue sin llegar a su destino principal. A pesar de los múltiples intentos por parte del comité para contactar a Gladys, hasta en reiteradas ocasiones en su domicilio solo han recibido evasivas y no logran localizarla.
A 3 meses de la desaparición de la tesorera y el dinero junto a la urgencia para la aplicación de dicho recurso, se incrementa dejando a los alumnos y profesores en una situación precaria. La Escuela es Nuestra es uno de los programas para el bienestar del gobierno cuyo objetivo es la dignificación de los planteles educativos del sector público a través de la mejora en construcción, mantenimiento y equipamiento en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se puede optar por extender los horarios de jornadas escolares y ofrecer alimentación. Por lo mismo, el comité ha decidido tomar medidas legales después de juntar firmas de los padres de familia. Han interpuesto una denuncia. La comunidad no descarta la posibilidad de que Gladys haya sido víctima de algún delito, ya que su desaparición fue repentina y sospechosa. Ni siquiera sus familiares tienen información sobre su paradero. Vecinos de Chancom han señalado a la corresponsalía de Sol Yucatán sentirse completamente abandonados por la actual autoridad municipal que preside la cacique Concepción Tamay No, puesto que llevan casi 3 años de su gobierno y aún no ha cumplido ninguno de los compromisos que asumió durante su campaña electoral. Incluso algunos afirman no haber podido verla en sus oficinas porque siempre le dicen que está muy ocupada. Uno de los compromisos principales que hizo con esta comunidad durante su campaña fue el mejoramiento de parques y alumbrado público en el municipio y comisarías, pero no hizo ninguno de esos compromisos, no hubo planes ni proyectos. Pareciera ser un municipio desahuciado en pobreza. La realidad de Chancom, desde más de una década por la marginación, la comunidad luce descuidada, sucia, sin mantenimiento y descuido total. Está por terminar su gestión y quiere reelegirse, pero su gestión en el municipio destaca por el abandono. Los expresidentes al menos se presentaban y atendían a los pobladores que acudían a plantear sus problemas. Simulaban hacerles reparaciones, pero la alcaldesa Tamay No ni se acerca a su oficina. Esta comunidad siempre ha tenido muy mala suerte con los gobiernos municipales, ya que todo presidente que entra es de la familia Sime Tamay, que llevan más de 20 años gobernando. Tenemos en la línea a nuestro corresponsal Alberto Campo, quien nos platicará un poco más de este tema. Hola, muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Me gustaría que me hables un poco más sobre esta situación que ocurre en Chancom con la actual edil. Sí, el municipio de Chancom, la presidenta municipal de nombre Concepción Tamay No, tiene abandonados al municipio y sus comisarías. Entonces, dicen los vecinos que se cuentan de la localidad que ha campañas ha generado promesas que no han cumplido. Hay una comunidad que se llama Niptijá, que desde la entrada hasta la comunidad, que son más o menos de 50 personas, la carretera principal es de grava, es de, ¿cómo se llama? Cimientos. Grava. Y no ha hecho nada para poder reparar esta situación. No, así es. Los propios gente de la comunidad han generado caminos, limpiado el camino, y en su segundo informe de labores de la presidenta menciona que esa comunidad llamada Niptijá ya estaba pavimentada el acceso principal de la comunidad. En la nota señalas que pues esto viene de una misma familia que lleva más de 20 años gobernando. ¿Me puedes conversar un poco más al respecto? Así es, esa familia lleva de generación en generación. Empezó con el papá, si no me equivoco, hasta el anterior, hace 3 años fue el esposo. Actualmente es la esposa del ex presidente municipal. Y también mencionas que pues antes pues al menos fingían que hacían algo, pero en la actualidad no se puede encontrar ni siquiera el edil en las oficinas. ¿Por qué mencionas esto? Porque casi no está trabajando más en sus proyectos personales y en sus negocios personales que en el municipio. El municipio, cuando vas a preguntar algo, siempre te atiende el secretario particular o alguien ha llegado a ella. Solamente en eventos sociales o eventos de inauguración de algo o programas del gobierno federal o estatal
está ella en el municipio. ¿Podrías explicar a qué te refieres cuando mencionas proyectos personales o trabajos personales? Ella se encarga de su negocio personal, que son tiendas, o sale del municipio a hacer sus diligencias personales, o sea, anda viajando por Yucatán, checando pendientes personales como en sus negocios. Ok, ¿y qué es lo que dice la sociedad? Porque también mencionas que se quiere reelegir. ¿Cómo está actuando la sociedad ante esto? ¿Qué es lo que se dice? Así es, en el poder llevan más de 20 años con el PRI. Entonces, es de generación en generación. Ahorita, como está de moda la coalición, brinca al Partido Acción Nacional y se busca la candidatura de reelección por el PAN y PRI. ¿Y cómo lo están tomando pues los habitantes de esta comunidad? Los habitantes de esta comunidad están muy enojados porque de 18 años, casi 20 años gobernando, entonces es la misma cosa de familia en familia. O sea, las promesas que hizo su ex esposo lo está haciendo, su esposo lo está haciendo ella. Es una cadenita de promesas que nunca se va a cumplir. Ok, Alberto, muchísimas gracias por platicarnos sobre esta situación. Esperemos que pues en algún momento la comunidad pueda mejorar. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Continuamos. A través de las redes sociales, los habitantes de Celestún compartieron fotos de al menos 20 ballenas pilotos varadas en la zona conocida como La Herradura. Detrás de las escolleras del puerto, los porteños se sorprendieron por la inusual llegada de estas ballenas, destacando la presencia de una de casi 5 metros de largo. Este fenómeno poco común podría estar relacionado con la vaciante marina ocurrida este martes. En redes sociales, familiares y amigos de la víctima exigen justicia usando como hashtag Justicia para Gael para que las responsables de tal acto paguen por arrebatarle la vida al joven. Aunado a esto, por la tarde de hoy miércoles a las 6:30 se dará lugar a una marcha pacífica en Autana Concal, el lugar de los hechos, para alzar la voz y pedir justicia para el joven. Como recordarán, 4 mujeres bajo los efectos del alcohol atropellaron y mataron a un joven de 21 años de edad. El accidente aconteció en la carretera Concal-Cholul a la altura del fraccionamiento Autana en Concal. Según los informes, la conductora que manejaba una camioneta Tahoe invadió el carril de la motocicleta al intentar llegar a un fraccionamiento, terminando por impactar a la motocicleta. El golpe fue tan fuerte que el motociclista salió disparado, golpeándose de gravedad la cabeza. La víctima fue identificada con las siglas GB, de 21 años de edad, y laboraba como repartidor y dentro de 2 meses se iba a casar. Testimonios en el lugar indican que la camioneta llegó hasta un predio ubicado en el fraccionamiento Alesa. Agentes de la policía municipal llegaron hasta dicho fraccionamiento y encontraron el vehículo del accidente. Sin embargo, la conductora y sus acompañantes se dieron a la fuga. La unidad no contaba con placas de circulación y vecinos del fraccionamiento expusieron que la conductora salió del conjunto habitacional con un familiar en otro vehículo. Un campesino se volvió viral en redes sociales luego de intentar vender un camote de más de 22 kilos. La mañana de este martes, Vicente Pech Jiménez, un campesino de Cisantún, se volvió viral en redes sociales luego de intentar vender un mega camote de 22.860 kilogramos que había cosechado en su terreno. Vicente señala que el kilo de este tubérculo está en 30 pesos en el mercado, pero él lo intenta vender en 20 pesos el kilo, un costo total de 457 pesos. Su hija, Zoila Rosa Pech Escalante, subió en sus redes la foto del camote con la intención de venderlo, pero ya se hizo viral.
Hemos llegado al fin de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos hasta el día de mañana. Yo soy Sofía Lee y recuerde que aquí estaremos en punto de las 4 de la tarde. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero.